Bienvenidos a Salud y Bienestar. Soy Etel Soriano y quiero comentarte que hoy platicaremos con un especialista en nefrología y es acerca de nuestros riñones. Vamos a hablar de trasplantes de riñón, una necesidad de nuestro país para que usted y yo conozcamos más. Comenzamos. Estoy con la doctora Laura Basagoitia. Ella es nefróloga, experta en trasplantes. Trabajas en diferentes hospitales, toda tu formación fue obviamente el tema de los riñones, que eso es nefrólogos, sí. Pero te has dedicado a los trasplantes. Sí, ¿cómo estás, Etel? Qué gusto Muchas gracias por la invitación. Aquí en Salud y Bienestar, hablando de este tema que yo creo que nos ocupa mucho a los mexicanos, que como que dicen, como trasplantes, pero hay un tema muy importante que es la diabetes, justo, que como consecuencia da muchas alteraciones a los riñones, obviamente por malos cuidados, porque no tenemos esta conciencia de la prevención, pero que es una realidad de nuestro país. Y hay, platicando contigo fuera del aire, 150,000. Sí, más o menos 150,000 pacientes en lista de espera esperando un órgano, un riñón, ¿no? Tenemos la consecuencia de esta gran pandemia, sí, que es diabetes, pero además hipertensión. Recordar que hay otras enfermedades que afectan riñones, sí, la automedicación, los nefrotóxicos, las piedras, ¿no? De repente el paciente arroja una piedra y nunca se estudia, nunca se trata, no se previene, sí, la reformación de piedras, infecciones de vías urinarias, obesidad, tabaquismo, glomerulopatías. Bueno, hay N cantidad de enfermedades, pero bueno, sí, finalmente diabetes es la que encabeza la lista. Es la que encabeza la lista, aunque sí, no es la única. Exacto, sí. Ok, y más en nuestro país. Exacto. Pero queremos saber cómo está esto de los trasplantes, porque escuchamos mucho la diálisis, ¿no? Claro. Cuando un paciente tiene insuficiencia renal, que la diálisis, que la hemodiálisis, hay centros gubernamentales especializados para manejar diálisis, también privados, o sea, es un problema serio. Sí, de verdad, es un gran problema. Digo, sabemos que cuando el paciente desarrolla insuficiencia renal crónica terminal, solo nos quedan 3 alternativas. ¿Qué son? Diálisis peritoneal, hemodiálisis e idealmente un trasplante, sí, que eso es lo único que va a recuperar su calidad de vida, digamos que al 100%. Con diferentes cuidados, con un protocolo correcto, el paciente puede acceder a esto teniendo una mejor sobrevida y una mejor calidad de vida. A ver, sobrevida, estamos hablando, ¿cómo es la vida de un paciente con hemodiálisis? Digo, es difícil, literal viven esclavizados a una máquina donde tienen que acudir 3 veces por semana, entre 3 y 4 horas, tienen que cuidar mucho la dieta, los líquidos, la alimentación en general. Requieren muchos medicamentos, entre ellos medicamentos para controlar la presión, tienen anemia. Hay que recordar todo lo que hacen los riñones. Mantienen, es un filtro, ¿no? Pues es un filtro, mantienen este balance en nuestra sangre, que no nos hinchemos, que eliminemos el exceso de líquidos, sí, mantienen un equilibrio en nuestras sales y minerales, sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, magnesio, y los niveles de hemoglobina, la salud de los huesos, entre otras muchas cosas. Entonces, cuando el paciente desarrolla insuficiencia renal, pues se queda literal esclavizado. Cuando lo trasplantamos, pues la vida le cambia completamente, puede hacer su vida. Los pacientes terminan sus carreras, se casan, tienen hijos, ¿no? Se reintegran a laborar, sí, y mientras están en diálisis muchos de ellos requieren una incapacidad prolongada. Por eso tenemos que promover mucho el trasplante, nos hace falta esta cultura de donación en nuestro país. No la tenemos, ¿no, Laura? O sea, no tenemos esta cultura. Crecer. Pensamos que nos vamos a quedar sin nada. Entendemos que el riñón es un órgano vital. Es un órgano vital, por supuesto. ¿Por eso tenemos 2? Tenemos 2. La ventaja aquí de los riñones es que nuestros queridos donadores pueden, hablando de trasplante de donante, sí, vivo, pueden vivir con un solo riñón, ¿no? O sea, se puede vivir con un solo riñón sin problema. Exacto. Por eso hacemos un protocolo de estudio para asegurarnos que quien va a donar esté en condiciones de donar y lo mismo, quien va a recibir esté en condiciones de recibir. Sí. Uno de los problemas en nuestro país es que los pacientes nos llegan con lo que nosotros ya llegamos sensibilizados. El paciente que recibe múltiples transfusiones desarrolla en su cuerpo anticuerpos que a veces no te es factible recibir un riñón. Te predicen algunos estudios que hacemos que vas a generar rechazo y ese donador se vuelve incompatible. O sea, yo tengo un problema renal. Exacto. Con todas las cosas que tengo, o sea, los medicamentos, me sensibilizo y entonces mi sistema de defensa está así como, a ver qué cosa nueva me va a traer y soy como muy susceptible a que mi propio sistema de defensa ataque a ese nuevo órgano. Sí, fíjate, voy a partir. Hay 3 causas de sensibilización. La primera sería recibir múltiples transfusiones sanguíneas. La siguiente, en el caso de la mujer, los embarazos. Entre mayor número de embarazos te sensibilizas más. Y la tercera, haber recibido un trasplante previo. Esas son las causas que te llevan a no ser compatible con un ser querido.
Entonces, aquí lo que nosotros hacemos... Perdón, es que me voy claro. a regresar un poquito. Ser compatible con un ser querido. O sea, le digo a mi hermana, yo tengo un problema renal, tengo insuficiencia renal, la que quiera, aguda pues, o crónica. Es una enfermedad crónica, exacto. Y necesito un riñón. Y mi hermana quiere donármelo. Soy su hermana, claro. ¿no? Me quiere ver con vida. Pero no puedo, o sea, no es compatible porque tengo ya soy sensible al riñón a atacar el riñón que me está donando mi hermana. Exacto. Entonces, eso lo hacemos en el protocolo de estudio. En ese caso, a eso le llamamos incompatibilidad. Otra causa de incompatibilidad sería que el tipo de sangre no fuera compatible contigo. Si yo soy AB positiva y mi hermana es A negativa. Ahí sí se puede. Aquí más bien sería, el O es el donador universal. Un A sí le puede donar una B, pero más bien al revés. Pensar que tú fueras O y te quiere donar un donador AB. Ahí no se puede. Entonces, ese es un motivo de incompatibilidad. Lo que nosotros hacemos es, trabajamos con el algoritmo que desarrolló el Premio Nobel de Economía, que es el doctor Alvin Roth. Ingresamos toda una serie de variables genéticas, grupo de sangre, peso, estatura, lugar geográfico, porque hay que recordar que es una enfermedad que no excluye, no está nada más en la Ciudad de México. Yo puedo tener un donador en Chihuahua y otro en Cancún, y tienen seres queridos que les quieren donar, porque a veces nos pasa que el receptor tiene más de un donador y ninguno de su familia le puede donar. Entonces, ingresamos toda la información a este algoritmo y nos ayuda a detectar quién con quién si es compatible. ¿Estamos hablando en el país o a nivel mundial? Estamos hablando que este programa, esta fundación, está hecho para mexicanos, entre mexicanos, ProRenal. ProRenal, que ahorita ya nos estamos yendo también ya a la fundación. Exacto. Pero todavía me quedan muchas dudas de trasplantes. Sí. Ok. ProRenal es una fundación que se encarga de ayudar a que la gente reciba un riñón cuando lo necesita. Así es. Lo podemos... Así es, claro. A poner en sencillo así, en lo que nos vamos a una pausa, ¿te claro parece? Que sí. No se vaya, que regresamos aquí en Salud y Bienestar y lo invito a que nos escriba en las redes sociales que aparecen en su pantalla. Volvemos. Seguimos aquí con la doctora Laura Basagoitia. No te preocupes. Estoy Basagoitia. Laura Basagoitia, que ella es nefróloga y es experta en trasplantes. Y estamos hablando de esta fundación que se llama ProRenal, que platicando un poquito a quien nos acaba de acompañar en este programa, en México hay un serio problema de trasplantes. En general. Tenemos una deficiencia de órganos, eso es un hecho. Porque no hay una cultura de donación. Tenemos que incentivar la cultura. Sí ha ido creciendo, gracias con el apoyo de autoridades, pero nos falta. Si comparamos países como España o Argentina, nuestra tasa de donación debe andar entre 5 punto y cachito por millón de habitantes. Imagínate nada más. Comparado con otros países, 11 a 15 ¿no? por millón de habitantes. O sea, sí hay un rezago en que tengamos conciencia de la donación. Sí, o sea, imagínate, hoy desarrolla un paciente de insuficiencia renal y pasa un promedio de 5 años en una lista de espera, pero puede ser más. Y esto también va incluido en el tipo de sensibilización que tiene. ¿5 años? Eso es un grave problema. Entonces, yo puedo tener... me muero. Sí, o sea, eso es de verdad, ¿no? O sea, el paciente se va deteriorando, puede tener cardiopatía isquémica, infecciones, etcétera. Claro. Y a veces no llegan al trasplante, eso es súper triste. Por eso creo que tenemos que trabajar en incentivar. Y si las personas tienen un ser querido que les quiere donar y no ha sido compatible, esta es una oportunidad más de vida. Porque el paciente que desarrolla insuficiencia renal solo se va a una lista de espera de donador cadavérico o busca trasplante donante vivo o, esta es una tercera alternativa, buscar un trasplante cruzado. Trasplante cruzado. Así le llamamos. Vamos a retomarlo. Aquí hay un Centro Nacional de Trasplantes, el Senatra. Exacto. ¿Qué función hace el Senatra? Hablando de trasplante de riñón, porque hay otros, hay otros órganos sólidos. Hay otros órganos, desde corazón, córneas, hígado, etcétera. Exacto. Riñón ocupa uno de los niveles más, o sea, de los lugares más es altos. El órgano que más deficiencia tenemos. La lista más grande es de riñón. Ok, entonces es donde más lista de espera tenemos. Exacto. Estamos hablando solo del país. Ok, un donador cadavérico, estamos hablando, no es de que dicen, ¿por qué no una persona que falleció? No, tiene que ser muerte cerebral y que no haya sido con alguna enfermedad. O sea, eso también lo va dificultando. Así es. No es de que hay,
perdón, voy a ser un poco burda, pero a la persona que falleció, quítale los riñones, no funciona todo así. lleva un proceso, es largo de explicar, Sí. pero desafortunadamente no todos los pacientes que fallecen, por ejemplo, en un accidente, pues son candidatos a ser donadores, ¿no? Claro, o tal vez tienen algunas enfermedades Que no, así es. asociadas que los excluyen de ser Así donadores. Entonces eso lo complica más. Lo complica más. Una donación de la familia. Sí se puede. Tenemos 2 riñones, entonces pues cualquier Así es. persona dice yo te dono mi riñón. Exacto. ¿Tiene que ser compatible, o sea, tiene que ser alguna línea directa o puede ser que mi primo me quiere donar un riñón? Digo, aquí funcionaría como si te dona un paciente con muerte encefálica. Cualquier ser querido mayor de 18 años Sí. que esté sano, por eso se completa un protocolo de estudio donde Ok. nos aseguramos que el donador está en perfectas condiciones de donar. Pero ahí no entro en lista de espera, o sea, es Ahí mi es de familiar donante vivo, directo así es, exacto. y no es de que tengo que encabezar Así es. nada, o sea, no es el que sigue, No, el que ahí sigue, yo el me que estudio sigue. a determinado Sí. tiempo y me puedo trasplantar si es que cumplo con todos los criterios, los protocolos, se Sí. presenta un comité de trasplante y todos estamos de acuerdo que están en óptimas Ok. condiciones. Aquí algo importante es que no puede haber una transacción económica. Exacto. No es de que, oye, En nuestro yo país te dono eso mi, es muy mi riñón y te paso una lana. No. Exacto. La donación en nuestro país pues es un acto de amor, es altruista, no debe haber coerción, ¿no? Por eso pues todo lleva documentos, en algunos casos pedimos acta notarial. Sí. En cada valoración el paciente se revalora por psiquiatría, psicología, para ver que estén en perfectas condiciones. ¿El paciente y el donador? También, ambos. ¿Puede ser un amigo que me quiera donar? Sí, por supuesto. Ah, también puede ser. Sí, puede ser no, a esto le llamamos donador vivo no relacionado. De repente tenemos de esposo a esposa, de esposa a esposo, Sí. entre amigos. Pero ¿cómo puedes? Ay, perdón, me voy a meter a un No, tema no, que no. tal vez es un poco escabroso, pero ¿cómo puedes decir, pues es que es mi súper amigo y básicamente es porque le estoy pagando para que yo tenga vida? Bueno, sí lo indagamos, digo, si el paciente no te lo dice así directamente, Sí. pero sí tratamos de indagar, realmente encontrar cuál es la motivación real de ese donador y sobre todo no generarle ningún problema. Si tú ves que es alguien que es de muy bajos recursos económicos y evidentemente hay un pago por medio, pues la verdad es que prefieres muchas veces detener. ¿Y Por eso detienes? habemos un comité. Pero sí detienes aunque sea Pues, salvar una vida. No es una decisión de una sola persona. Habemos comités de trasplante en cada una de las instituciones y en conjunto se valora cada caso de manera individual, ¿no? Es difícil decirte así, habrá que individualizar el caso. Sí. Se firman actas notariales, ¿no? O sea, es ante un todo un notario. tema Así es. legal Sí, también. por supuesto, ¿no? Wow, y para eso, a ver, como es tan difícil encontrar donadores, ya sea de muerte cerebral o ya sea De donante de algún vivo. familiar o Exacto. donado de alguien no relacionado, para eso está este logaritmo que, Así un es. algoritmo. Es un algoritmo. Es un algoritmo que tiene prorriñón. Se llama ProRenal la fundación. ProRenal, Es una no, fundación no, sin fines sí. de lucro que estamos tratando, tenemos más o menos 2 años tratando de luchar en el día a día para ayudar a pacientes que tienen este tema que se llama sensibilización, que han formado anticuerpos o que no tienen compatibilidad por grupo de sangre, que son las principales causas de Ok. incompatibilidad. Hay otros motivos relativos de incompatibilidad. Por ejemplo, si yo tuviera a mi mami que es añosa, ¿no? Que Sí. tiene cerca de 80 años, por ejemplo, y yo soy más joven y a lo mejor ese riñón ya muy añoso no tiene la misma función, aquí lo que se recomienda es que recibiéramos un órgano más joven acorde a mi edad. Ok. Y lo mismo, a lo mejor si es una persona añosa, quien quiera recibir, pues le va mucho mejor con un órgano más acorde Más a su añoso. edad, ¿no? Más añoso. Ok. Entonces, eso es otro motivo de incompatibilidad Eso está relativa. padre, sí. Pero lo que vivimos realmente en problema en nuestro país es que hay poco acceso a eritropoyetina, los pacientes llegan ya muy transfundidos y eso desafortunadamente genera esta sensibilización. Otro motivo es haber recibido un trasplante previo que a lo mejor te duró 8 años, 10 años, 15, 20 y estás en búsqueda de un segundo trasplante, pero ese primer trasplante ya te generó esa memoria inmunológica y Uy. eso, aunque tengas un ser querido, a lo mejor otro de tus hermanos te quiere donar, o tu mamá, o tu papá, o alguno de tus hijos, Sí. y no puedes acceder a eso. ¿Por qué? ¿Pero por qué podría acceder a otro riñón de alguien desconocido? O sea, ¿por qué de la familia no? Porque O de formaste ya anticuerpos dirigidos contra ese donador. Eso es un estudio ok. muy importante que hacemos antes de los trasplantes, donde me asegura que no va a haber rechazo. Yo detecto qué anticuerpos tengo ya dirigidos que me pueden generar rechazo contra ese ser querido que me quiere donar. Ah, ok. Entonces, o sea, como que es con él. O sea, no puedes con él porque ya hiciste, Exacto. ya tu sistema de defensa lo ya quiere lo atacar. rechazo. Exacto. Es como cuando te da gripa, que tu Sí. sistema inmunológico responde para atacar eso que te está haciendo daño, Sí. ¿no?
Y aquí la situación es, pues al completar el protocolo de trasplante, puedes encontrar diferentes variables y encontrar a alguien que no tenga esos anticuerpos, permitiéndote tener excelente pronóstico y acceder a esta segunda oportunidad de vida, ¿no? Eso está maravilloso. Entonces, estamos hablando de un algoritmo que ganó un premio Nobel de Economía. Exacto. Que hace estos cruces. ¿Y por qué decidieron usarlo? Porque esto está muy interesante. ¿Y cómo tienes el apoyo del gobierno, por ejemplo, del Senatra? Pues, de este Centro Nacional de Trasplantes. Digo, en realidad fungimos como una asociación sin fines de lucro, no tenemos como apoyo directo del gobierno, creo que ni siquiera lo hay para estos temas de enfermedad renal. Manejarlo, sí. Bueno, cumplimos con toda la parte ética de los lineamientos, ¿no? Se estudia perfectamente a los donadores y lo que más bien buscamos es trabajar con otros grupos médicos, con otros hospitales, con grupos de trasplante ya establecidos. Solamente somos intermediarios, nosotros ayudamos a los pacientes a encontrar un donador, entonces si el paciente es de determinada institución, yo lo que hago es dirigirme con sus médicos tratantes y decirle, mira, tu paciente es compatible con esta otra pareja que está en Guadalajara, entonces vamos a cruzar a los donadores. Esto es un simple cruce. Pero siempre tiene que haber un donador y un receptor en cada cruce. Sí, exacto, o sea, no para que nadie se quede sin recibir un órgano. Okay. En el mundo, esto ya, digo, tiene más de 10 años funcionando y ya se hacen grandes cadenas. En México, que apenas estamos comenzando, en realidad los intercambios pues son en chiquitos, ¿no? Pero está muy interesante. Pero la intención pues es hacer grandes cadenas porque puede empezar con un donador altruista y puedes beneficiar cerca de 10 o más pacientes, puede ser infinito. A ver, ahorita me explicas cómo es. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí a Salud y Bienestar. No se vaya, volvemos. A ver, Laura, Basagoitia. Sí, lo dije bien. Estás comentando que empieza con uno y puedes beneficiar a muchos. ¿Cómo es este algoritmo? ¿Cómo? Mira, empieza con, la cadena te platicaba, puede ser solo un intercambio de 2 y 2, que es un trasplante nada más pareado. Puedes beneficiar o puedes hacer grandes cadenas empezando con un donador altruista. Este donador altruista, por ejemplo, te dona a ti que tú tienes un ser querido que no te puede donar. Y además, luego tu donador me dona a mí. Y una vez que me donaron a mí, el que no me pudo donar a mí, le dona a otra persona. Y así se va la cadenita y esto asegura que nadie se quede sin donador. Porque si algo puede suceder, no estamos exentos de alguna situación, que alguien se enfermó, que ya no estás en condiciones de recibir. ¿Y qué haces ahí? Entonces, bueno, eso lo que te ayuda es que nadie se quede sin ser trasplantado, ¿no? O que no se quede sin donador, porque sería injusto que me digas, oye, mi donador ya donó, pero a mí no me dieron, ¿no? No recibí. Entonces, este tipo de acciones nos asegura que nadie se quede sin un donante. Estamos hablando que es algo nuevo. Bueno, en México sí. Es algo nuevo en nuestro país, pero este algoritmo ya se lleva en otros lados. Ya se lleva en otros lados. Lo ideal sería abrir fronteras, porque si tienes un donador en España, es un decir, pues también da igual, ¿no? O sea, es como que incrementas las posibilidades de éxito. Y estamos, nada más para que quede bien claro para la gente, tal vez no puedes recibir un riñón, o sea, tienes un donador, pero no lo puedes recibir porque estás sensible a esos anticuerpos de esa persona. Y hay estudios, o sea, se hacen estudios que checan de compatibilidad. Exacto. De compatibilidad. Pero en España, o bueno, aquí en México, para no irnos tan lejos, sí hay alguien que no hago ese rechazo. Y es por eso que soy candidata a recibir ese riñón. Exacto. Y tal vez mi donante, para hacer un breve resumen, le puede donar a la persona que tenía ese donador que a mí me donó. Justo así. Sí han habido algunas iniciativas de trasplante cruzado en México, ya han habido algunos en el Hospital Juárez de México, algunos intentos en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Sin embargo, no tenemos un programa establecido como lo hay en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos hay 3, 4 programas de trasplante renal cruzado, ya con más de 10 años de experiencia haciendo grandes cadenas. ¿No? Entre ellos. Pues en realidad no se unen, aunque sí trabajan en conjunto. Y la idea del ProRenal, digo, no es cruzar esas fronteras tan allá, sino es trabajar entre mexicanos para mexicanos. Todavía nuestra ley no nos permite, como que yo diga, ay, mando un riñón en dron, ¿no? Y llega a Estados Unidos y me traen uno de regreso, o lo puedo pasar por la aduana, eso todavía no se permite. Y en realidad, pues, como estamos comenzando, justo eso es lo que buscamos, ¿no? Que trabajemos entre los diferentes estados de la República que hacemos trasplante, acercarnos a los grupos médicos, pedirles a los pacientes que se acerquen a nosotros a una segunda opinión, porque todavía hay muchos mitos alrededor de todo este tema de trasplante. Digo, no se pierde nada, no tiene ningún costo el participar en la fundación, el ingresar. ¿Cuesta? No, nada. O sea, no cuesta nada. Si yo tengo mi donante y tú tienes otro tuyo, no, nada más nos cuesta los procedimientos. Los estudios, o sea, los estudios que se tienen que hacer, por eso justo buscamos trabajar con otros hospitales, con otras instancias médicas,
para que haya un médico encargado de estudiar y asegurar que esa pareja esté en condiciones, el donador de donar y el recibir. Oye, pero ahorita que mencionas de que no vamos a pasar el riñón por la aduana, pero viene un señor de Australia que tiene soy compatible, viene, aquí se opera, ya. Bueno, ¿no? eso tampoco se permite todavía, ¿no? No, ya me imagino. Nuestra ley, por ejemplo, en el caso de extranjeros tienen que vivir al menos 6 meses en México para poder donar. Ajá, para poder donar. O recibir. Y lo que te digo es justo eso. O sea, lo que hacemos es buscar trabajar entre mexicanos. O sea, ya de por sí tenemos más de 150,000 pacientes en lista de espera, más de 70,000, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, más de 70,000 pacientes registrados con enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo. Uy. Y hay que considerar todo el desgaste, porque esto implica incapacidades, diálisis, consultas, medicamentos, eritropoyetina, complicaciones, hospitalizaciones. Pero pues estaría padre hacer sinergia con todo el mundo. Obviamente estamos hablando es un sueño. De un sueño, ¿no? Sí. De un sueño porque obviamente pues debe de haber en el mundo muchas más personas compatibles y poder hacer estos cruces de forma más eficiente. Sí, mucho más eficiente. Pero estamos en pañales. Así es. ¿Cómo te ayudamos para que la gente sepa? Porque está el Senatra, que normalmente pues la gente está ahí. Regula, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que la gente sepa que si tiene algún problema renal y tiene alguien que le done, decir, oye, pues yo pongo a mi donador? No importa si es a mí o es a Chuchito. Exacto. Mientras yo también reciba un riñón y mejores mi calidad de vida. Pues invitarlos, estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter como ProRenal MX. Tenemos una página de internet donde tenemos mucho más información. Les invitamos a que se registren, que ingresen su información. Nosotros nos ponemos en contacto la para ponemos ahorita conocer. en la pantalla. Muchas gracias. Es www.pro-renal.com. Y constantemente estamos dando asesoría y pláticas, Facebook Live, ¿no? Sobre este proceso de donación, este proceso tan difícil para los pacientes, en una alternativa más, en cómo acercarse, en cómo poder... Siempre les decimos, toquen todas las puertas, ¿no? Hay que ponerse en una lista de donador cadavérico. Si tienes la opción de un ser querido compatible, pues ya agilizarlo. Sí. Pero si no lo tienes, es una alternativa más, además de permanecer en una lista de espera. Porque no es como que ya se inscribe el paciente al algoritmo, como puede ser que en una semana tengamos a alguien compatible, igual puede funcionar como una lista de espera. Pero una pregunta, Laura, ¿siempre tengo que llevar a mi donante? Sí, o sea, sí uno de los requisitos, porque si no alguien se quedaría o sea, no nada más es de voy a ProRenal y sí tengo que tener un donador. Necesito insuficiencia un renal. Exacto. Sí. No. Sí tenemos que tener un donante incompatible, ese es el requisito, para que podamos hacer intercambios. Este cruce. Exacto, este cruce. Qué maravilla, la verdad es que me parece muy interesante que haya formas de que se incrementen las posibilidades de tener un órgano tan necesario como un riñón. Y bueno, ¿cómo van? Nada más ya para Pues irnos. ¿Cómo van en cuanto a estadísticas? ¿Cuántos cruces han hecho en nuestro país? Mira, tenemos más o menos 100 pacientes registrados. Tenemos por ahí ahorita un par ahí ya que están próximos a trasplante. Se calcula que de esos 150,000 pacientes en lista de espera, 1/3 tengan un donante que está en estas condiciones y que no ha sido considerado. Es por eso que queremos difundir esto, queremos invitarlos a que se acerquen, para que podamos tener, entre más volumen de pacientes, entre más grupos se sumen a esta causa, mayor posibilidades de favorecerlo, ¿no? Que es solo una alternativa más. Pero está maravilloso y qué bueno que nos acompañes para que la gente sepa que puede acudir a ProRenal. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Encantada de tenerte aquí, Laura Basagoitia, nefróloga. Y gracias a usted, y lo espero en punto de las 12 el próximo sábado, aquí en Salud y Bienestar. Por favor, cuídese.